Queridas hermanas y hermanos, hay preguntas que incomodan, pero hay preguntas que desnudan el alma. Y en toda la Biblia hay una pregunta que Dios hizo una sola vez, pero que todavía hoy resuena. Esa pregunta es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esa pregunta Dios no se la hizo a un desconocido. Dios se la hizo a alguien que amaba, a alguien que quería. Se la hizo a Adán. Pero hoy esta pregunta Dios no se la está haciendo a Adán, sino que me la está haciendo a mí y te la está haciendo a ti. ¿Dónde estás? Es la pregunta que Dios hoy nos hace. Es la pregunta que Dios en su momento le hizo a aquel viejo personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, que cuando Dios le hizo la pregunta a Adán, en Génesis capítulo 3 versículo 9, pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? Cuando Dios le hizo esta pregunta a Adán, ya Adán había pecado. Ya Adán había desobedecido al Señor, ya Adán había roto la comunión con el Señor, ya Adán había comido del árbol prohibido, del fruto prohibido. Cuando Dios le hizo esa pregunta a Adán, se había apartado de la presencia de Dios. ¿Dónde estás? Y Adán hizo lo que posiblemente tú y yo hacemos cuando también le fallamos al Señor. Lo primero que Adán hizo no fue arrepentirse, no fue buscar la presencia de Dios, fue esconderse, fue tratar de ocultarse. Y cuando Dios le hace esta pregunta a Adán, él le responde de la forma siguiente, en el versículo siguiente, Génesis 3, versículo 10. Oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí. Wow. Oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí. Esta es una gran verdad que de alguna manera Dios en su infinita misericordia nos va mostrando cómo somos desde el principio del Génesis. Aquí nos está diciendo que cuando el pecado no solamente nos hace fallar, sino que además de fallarle a Dios, de desobedecerle, de apartarnos de su presencia, también nos hace escondernos. Y posiblemente cada vez que tú y yo cometemos un error, lo primero que hacemos es quizá buscar la forma de refugiarnos, de escondernos, que no lo sepan, que no vi. Lo importante no es que nos escondamos, sino que Dios entra al jardín, Dios entra a nuestra vida, Dios se acerca a nosotros y no nos grita, no nos acusa, tampoco nos destruye, sino que entra a tu vida, entra a mi vida hoy preguntándonos: Billy, ¿dónde estás? A ti te pregunta por tu nombre: ¿dónde estás? Es bueno aclarar y tener algo claro, que cuando Dios pregunta, no es porque no sepa. Pregunta porque tú, yo, Adán, no queremos aceptar la verdad. Cuando el Señor viene a nuestra vida y nos interpela, no es juzgándonos, sino buscando que tú y yo reconozcamos cuál es nuestra situación en ese momento determinado. ¿Qué nos está sucediendo? Ser consciente delante de la presencia de Dios. Dios, cuando viene a la presencia de Adán, cuando entra al huerto y le pregunta, Dios cuando viene a tu vida no está buscando información, no está buscando cuál es nuestro pedigrí, si tenemos un récord bueno o malo, qué tan buenos somos o qué tan malos somos. Dios está buscando nuestro corazón. Dios está buscando nuestro interior. Dios sabe dónde está todo. Él creó todo lo que existe. Y viene algo
poderosísimo evidenciado en este texto, que cuando Adán pecó, se escondió. No salió a buscar a Adán, a Dios, no salió a buscar buscando misericordia, Señor. No, sino que se escondió. Sin embargo, aunque el hombre se escondió, Adán se escondió, yo me escondo, tú te escondes, posiblemente cuando le fallamos al Señor, Dios va en busca de Adán. Dios va en busca tuyo. Ese es el Dios en el que creo. Ese es el Dios en el que todos creemos. Un Dios que no se cansa, que siempre está buscándonos, que no nos abandona. Un Dios que sale a buscarte. Un Dios que te sale a buscar aunque tú te escondas. Un Dios que no importa que no le respondas, que no importa lo que quizás tú estés haciendo, Dios siempre va a salir a buscarte. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás?, Dios no se refiere a una ubicación geográfica. ¿En qué parte del huerto estás? ¿La parte alta? ¿En el río? No. Dios le está preguntando por su condición. Dios le está preguntando cómo tú te sientes. ¿Qué te está pasando? ¿Dónde estás? Eso es lo que nos pregunta el Señor hoy a nosotros. ¿Dónde estamos? En tu fe, ¿dónde estás? ¿Estás encendido? ¿Estás ardiendo en fe? ¿O estás frío? ¿Estás apagado? En tu vida, hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Tienes una vida ordenada, organizada? ¿O no encuentras sentido? ¿Te sientes perdido? En tu familia, ¿dónde estás? ¿Estás presente en tu familia o eres una persona ausente? Tú como padre, tus hijos pasan tiempo contigo, tu señora esposa pasa tiempo contigo, tú como hijo pasa tiempo con tus padres, tú como madre. O sea, ¿dónde estás en tu familia? Importante, allí en el secreto, donde nadie te ve, donde solo estás tú, ¿eres una persona íntegra o tiene una doble moral? ¿Dónde estás? Y el Señor nos hace esta pregunta porque todavía hoy día hay personas, hay gente que sonríen, pero que por dentro están rotas. Que sirven inclusive en la iglesia, pero que en su interior están vacíos. Inclusive hay personas que oran, tanto en su vida personal como también en la iglesia, pero que se sienten lejos de la presencia de Dios. Y yo lo digo, yo mismo estuve allí, que seguía un Dios de conocimiento, un Dios de experiencia de fe, pero yo me sentía lejos, me sentía escondido de Dios. Me ha pasado. Pero Dios siempre estuvo. Aquí el problema no es que hemos fallado, el problema no es que no hemos caído, el problema no es que quizás nos hemos apartado en algún momento de la presencia de Dios, el momento no es que nos hemos escondido en algún momento del Señor. El problema es vivir escondido después de caer. Bien, te caíste, fallaste, pero tenemos que ir a la presencia de Dios. Si tú hoy día te encuentras escondido o escondida por algo que has hecho, es momento de que tú te levantes y vuelvas a su presencia. Porque el Señor siempre está, el Señor nunca se ha apartado. El Señor siempre ha estado ahí contigo. Quiero contar un pequeño cuento rapidito. Había un niño que jugaba en su casa, ¿no? Como todo niño quizás se mueve mucho, inquieto, y rompió un jarrón de esos bien caros que había en la sala. Cuando el niño escuchó que su papá llegaba, se fue corriendo y se escondió debajo de la cama, igual que Adán. El papá entra, ve el jarrón roto, ve todo el reguero, el desastre,
y en vez de quizás salir a gritar, a vocear, pregunta: hijo, ¿dónde estás? Y solo se escucha el silencio. Hijo, ¿dónde estás? Y solo se escucha el silencio. El niño no responde, pero el papá ya sabe, lo conoce, es su padre, ¿no? Se acerca, se agacha, levanta la sábana y lo encuentra temblando, tiritando de miedo. Y el niño le dice: no salí porque pensé que me ibas a castigar. Pensé que me ibas a pegar. El papá, tranquilo, le responde: hijo, no estaba buscándote para castigarte, para pegarte. Te estaba buscando porque te amo. Te estaba buscando porque estaba preocupado por ti. Te estaba buscando porque quería saber si estabas bien. Ese niño somos nosotros. Y ese papá es Dios, que siempre nos busca para que estemos bien. Siempre sale a nuestro encuentro. Pero esta pregunta que Dios le hizo a Adán en el Edén no se queda en el Edén. Atraviesa toda la historia. Toda la historia. Hasta que se convierte en carne en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19 versículo 10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Lo podemos cambiar, lo que estaba escondido. ¿No? Cristo es Dios que dejó de preguntar desde lejos. Cristo es ese Dios que, en vez de preguntar de la distancia, vino a buscarnos de cerca. Vino a buscarnos a donde estemos. Se acercó más. En el Edén, Adán se esconde detrás del árbol. En la cruz del Calvario, Cristo se deja clavar en un madero, expuesto a todos por nosotros. Cuando el hombre se escondió por el pecado, Cristo se expone por todos nosotros. Digamos así que Adán intenta huir de Dios, esconderse. Cristo no huye del dolor para salvar al hombre, sino que se adentra, lo recibe. En la cruz, estando allí Jesús crucificado, Mateo 27:46 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo vamos a ver prontamente el próximo viernes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Cristo entra en la experiencia del hombre caído, del hombre perdido, del hombre que por su condición se esconde de Dios, se aparta. Jesús se mete en nuestro escondite. Jesús entra a tu escondite para sacarte de ahí. Jesús, al estar allí en la cruz, entra a lo profundo de tu corazón y de mi corazón para sacarnos, para liberarnos, para traernos una vez más a esta gracia con el Señor. Y sabes que el problema no es que quizás Dios hoy no habla. Muchos dicen: no, que el Señor no me escucha, yo no escucho a Dios, Dios no me habla. El problema es que nosotros seguimos escondidos. Evidentemente, si nos escondemos no lo vamos a escuchar porque no vamos a tener una relación con Dios. ¿Y cómo nos escondemos? Nos escondemos en el trabajo,
Nos escondemos en las redes sociales, nos escondemos en el orgullo de que yo sí puedo, nos escondemos en las excusas de que no puedo, de que no tengo la capacidad, tal vez en otro momento. Nos escondemos en la doble vida, que delante quizás de la persona de la iglesia, delante de mi familia yo soy la mejor persona, pero cuando nadie me ve no es así. Y todo esto son escondites. Inclusive puede ser que vamos a la iglesia, venimos a la iglesia y estamos ahí compartiendo, sirviendo, pero por dentro, en nuestro interior, en nuestro corazón, seguimos escondidos. Muchas personas que estamos en la iglesia sirviendo, pero en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo profundo, seguimos escondidos. Sí. Hoy Dios te vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Dónde estás? Pero es necesario que lo escuchemos bien. Esa pregunta que Dios nos está diciendo hoy, ¿dónde estás? Recuerda que no se está refiriendo a una ubicación, sino cómo estás, cómo está tu corazón, qué te está pasando. Dios no te pregunta para que te avergüences, Dios no te pregunta para exponerte, para ridiculizarte delante de los demás. No. Dios te sigue preguntando hoy dónde estás, porque Dios no se ha rendido contigo. Dios quiere estar contigo. No importa dónde estés en este momento, si te sientes caído, si te sientes frío, si te sientes confundido, si te sientes que estás lejos, si te sientes, no importa lo que tú creas que no es grato la presencia de Dios. Porque Dios todos los días va a tu escondite. Dios todos los días va a encontrarse contigo. No para que te quedes donde estás, claro está, sino para que tú vengas a los brazos amorosos de Cristo, a los brazos amorosos de Dios Padre, porque Él quiere sacarte de ese escondite. Digamos que hoy tú tienes dos opciones. Vamos a ponerlo así. Habiendo escuchado esta palabra que Dios te pregunta frecuentemente dónde estás, tienes hoy dos opciones. Seguir escondido, seguir escondiéndote de esa maravillosa presencia de Dios, seguir buscándote refugio apartado de Dios, o salir hoy al encuentro de Dios. Salir a encontrarte con ese Dios Padre. Que esta Semana Santa, que es maravillosa, que nos recuerda ese amor desbordante de Dios por nosotros, que wow, Dios está ahí. Entonces tienes esas dos opciones en esta semana y cuando estés viendo quizás este video, de seguir escondido o salir al encuentro de ese Dios. Porque el día que tú dejes de esconderte, el día que tú salgas de la cueva en la que te estás escondiendo, ese mismo día, ese mismo instante va a comenzar la sanación de tu vida. Va a comenzar la sanación de tu corazón. Va a comenzar la sanación de tu familia, de tu relación, de tus amistades, de tus padres. Tan pronto tú dejes de esconderte y comiences a vivir en la presencia de Dios, muchas transformaciones hermosas por la bendición de Dios llegarán a tu vida. Porque Dios va a transformar no solamente el lugar donde te encuentras, cómo te sientes, sino toda tu vida. Porque cuando el Señor viene a nuestro encuentro, grandes cosas suceden. Y quiero decirte esto para finalizar y pedir al Señor desde ya que te dé la fuerza necesaria para levantarte donde estás y dejarte encontrar con el Señor. Recuerda algo bien claro: Dios no te pregunta dónde estás porque te perdió. No, Dios nunca te ha perdido. Te lo pregunta porque vino a encontrarse contigo. Te lo pregunta porque Él todos los días viene a estar contigo. Porque tú eres un hijo, una hija amada del Señor. Así que, hermano y hermana, en este momento te pido de corazón que te dejes encontrar por el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.